Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres fanático de las estrellas turcas y en particular de nuestro querido Can Yaman, prepárate porque hoy tenemos un tema que te va a tocar el corazón. El título ya nos da una pista: el llanto de la madre de Can Yaman. Su emotiva confesión te impactará. Vamos a sumergirnos en un momento muy personal y vulnerable, una confesión que ha conmovido a muchos y que nos acerca un poquito más a la persona detrás del ídolo. Estamos seguros de que este vídeo te hará reflexionar y sentir. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito de todo corazón a que te suscribas a nuestro canal. Es un gesto pequeño para ti, pero significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido que les encanta. Dale al botón rojo y activa la campanita para no perderte nada. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de un momento que pocas veces vemos de las figuras públicas, su lado más íntimo y vulnerable, a través de las palabras de alguien tan importante como su madre. La señora Güldem, la madre de Can Yaman, ha abierto su corazón en una entrevista que ha causado revuelo, y no es para menos. Nos ha compartido detalles sobre la crianza de su hijo, los sacrificios, las alegrías y sí, también las lágrimas. Este no es un chisme cualquiera, es una mirada profunda a la conexión madre-hijo, especialmente cuando ese hijo se convierte en una estrella global. Vamos a desgranar qué fue lo que dijo, cómo se sintió ella, y qué significado tiene esto para nosotros, los que seguimos la carrera de Can y admiramos su trayectoria. Es una historia que nos habla de amor incondicional, de orgullo, pero también de las presiones y miedos que acompañan la fama. Piensen en esto por un momento: la señora Güldem, una madre que vio nacer a su hijo, que lo cuidó, lo educó, y que ahora lo ve triunfar a nivel internacional. Es natural que sienta una mezcla de emociones indescriptible. Pero, ¿qué hay detrás de esas lágrimas que menciona el título? ¿Qué confesión es tan impactante? Bueno, la entrevista se centra en cómo ella vivió el crecimiento de Can, su pasión por el deporte, su decisión de estudiar Derecho y luego, ese giro inesperado hacia la actuación. Ella relata con detalle los desafíos que Can enfrentó al principio, las dudas, las inseguridades, y cómo ella estuvo ahí, apoyándolo en cada paso. Pero lo que realmente conmueve es cuando habla de cómo la fama ha afectado a su hijo y a su familia. No se trata solo de la exposición mediática, sino de las expectativas, de la presión constante, de cómo a veces se pierde de vista al ser humano detrás de la persona pública. La señora Güldem comparte anécdotas que pintan un cuadro muy tierno de Can en su infancia. Recuerda su energía incansable, su determinación incluso de niño, y como siempre fue un joven con grandes sueños. Sin embargo, lo que resalta es su perspectiva como madre. Ella no ve solo al actor exitoso y carismático que todos conocemos. Ve a su hijo, al que vio crecer, al que preocupado la llamaba, al que celebraba sus logros con la misma ilusión que ella. Y es precisamente esa dualidad, la del éxito mundial y la del hijo querido, lo que parece haberla tocado profundamente. Una de las partes más emotivas de la entrevista es cuando habla sobre los momentos difíciles. No se trata de problemas graves, sino de esas pequeñas preocupaciones que cualquier madre tiene por su hijo, magnificadas por la exposición pública. Menciona cómo le dolía ver a Can cansado, estresado, o cómo le preocupaban los comentarios negativos que inevitablemente llegan con la fama. La confesión que impacta, y que probablemente se refiere el título, tiene que ver con sus miedos y su sentimiento de impotencia ante ciertas situaciones. Ella, que siempre ha sido su pilar, se encuentra a veces sin poder protegerlo de todo lo que conlleva ser una estrella global. Ella habla de cómo Can siempre ha sido muy fuerte y resiliente, pero también de que, como cualquier persona, tiene sus momentos de debilidad. Y es en esos momentos donde su instinto maternal se dispara. No revela detalles escabrosos ni polémicos, sino más bien reflexiones profundas sobre el precio de la fama y el amor incondicional de una madre. Ella confiesa que a veces se siente abrumada por la preocupación, y que ha llorado por su hijo, no por algo malo que él haya hecho, sino por las circunstancias que lo rodean, por la presión a la que está sometido. Es un llanto de amor, de empatía, de querer aliviar el peso que él carga. Lo que hace esta confesión tan impactante es la honestidad y la vulnerabilidad. No es una madre que busca protagonismo, sino una madre que habla de su hijo con el corazón en la mano. Ella expresa su orgullo, por supuesto, pero también su deseo de que Can sea feliz y que mantenga siempre los pies en la tierra. Nos enseña que por muy lejos que lleguen nuestros hijos, y por muy famosos que se vuelvan, para una madre, siempre serán sus pequeños, con sus virtudes y sus miedos.
En esta entrevista, la señora Gulden también reflexiona sobre el apoyo que ella y la familia le brindaron a Khan desde el principio. Habla de cómo creyeron en su talento y en su potencial, incluso cuando el camino no era fácil. Es un recordatorio de que detrás de cada gran éxito hay un equipo, y en el caso de Khan, su familia ha sido una pieza clave. Ella menciona la importancia de tener un entorno sólido que lo mantenga anclado, y cómo ella, junto con el resto de la familia, ha trabajado para eso. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros, los fans? Primero, nos da una perspectiva más humana de Khan Yaman. Vemos al actor talentoso, al hombre atractivo, pero también al hijo amado, al que su madre se preocupa, al que tiene sus luchas. Nos permite conectar a un nivel más profundo, entendiendo que a pesar de la fama y el glamour, sigue siendo una persona con sentimientos y emociones, y que su familia es fundamental en su vida. Segundo, nos hace reflexionar sobre el impacto de la fama en las familias. Es fácil ver solo el lado brillante, pero también hay presiones y sacrificios que no siempre son visibles. La señora Gulden también ha hablado de los valores que intentó inculcarle a Khan, la importancia de la humildad, del respeto, del trabajo duro. Y parece que esos valores han calado hondo porque a pesar de su éxito, Khan Yaman sigue siendo un joven carismático, educado y agradecido. Ella insiste en que nunca ha sido una madre intrusiva, sino más bien una confidente y un apoyo incondicional. Su llanto, por tanto, no es de tristeza por algo malo, sino de esa profunda empatía y amor maternal que la hace sentir cada cosa que su hijo vive. En resumen, la emotiva confesión de la madre de Khan Yaman nos ha revelado el lado más íntimo y humano de la estrella turca, a través de los ojos y el corazón de su madre. Hemos aprendido sobre su crianza, los sacrificios, las preocupaciones de una madre ante la fama de su hijo, y el amor incondicional que ella siente por él. Su llanto es un reflejo de esa profunda conexión y empatía, y nos recuerda que detrás de los ídolos hay personas con sus propias emociones y que el apoyo familiar es fundamental. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta mirada más cercana a la vida de Khan Yaman y a la importante figura de su madre. Realmente espero que esta historia les haya tocado como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Qué les pareció la confesión de la señora Gulden? ¿Les sorprendió? ¿Creen que la fama afecta de manera similar a todas las familias? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este contenido y quieren ver más vídeos como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Eso nos anima muchísimo y nos ayuda a saber qué tipo de contenido les interesa. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Khan Yaman, para que todos puedan enterarse de esta emotiva historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.